Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y muy contento de llegar con este episodio ya número 167 de nuestro podcast y muy contento también porque coincido desde España con Guillermo Pérez Alba, con Guille, que nos va a hablar acerca de un tema que en lo particular siempre me había interesado compartir, aunque no soy experto propiamente en estos temas. Guille ya nos irá comentando un poco más acerca de todo su conocimiento y experiencia. Pero hablar de este mundo tan interesante del mundo cripto, en el que Guillermo ha tenido también ya una experiencia amplia en conocimiento y que nos va a compartir sobre todo algunos elementos que nos puedan ser útiles en temas de seguridad y tal vez desmitificar algunos conceptos asociados con este tema, este gran tema de las cripto, que seguramente el grado de desarrollo en España, con el de Latinoamérica, pueden tener sus variantes, pero sin duda es un tema que cada vez lo vamos más frecuente en el mundo de los negocios de la empresa y que probablemente alguien que nos escuche esté inmerso también en este interesante tema. Pues, Guille, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast. Hola Max, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias sobre todo por la invitación, eso es lo primero, y por, bueno, dar este espacio de tiempo para hablar de estos temas del mundo cripto que no suelen ser los más sexy, ¿no? Los que más le atraen a la gente, porque lo que más le suele atraer siempre, pues, es el mundo de la inversión y de multiplicar el dinero, pero bueno, hoy vamos a hablar mucho más de esos conceptos de seguridad y de privacidad que normalmente se hablan mucho menos, pero la verdad es que son mucho más importantes, están en la base de la pirámide. Muchas gracias, Guille. Y bueno, un poco el concepto y cómo has que llegado, Guille, a desarrollar estos conocimientos que va a compartirnos con nosotros. Él está detrás de un proyecto que lleva por nombre Padre Cripto, que también hablaremos de él ampliamente. Y bueno, menciona en su perfil que probablemente este proyecto nace más un poquito del ego, del poder decir que manejamos estos temas y de que el mundo cripto en sí es, aunque no es tal vez el primer referente para inversión, sí es un mundo muy atractivo, sobre todo en generaciones muy jóvenes, tal vez que, bueno, menciona aquí este referente de seguridad y privacidad cripto, que se habla muy poco de este concepto y, bueno, destacar precisamente un poco más desde el ego. Es el antecedente de este proyecto, pero lleva ya más una década trabajando en este mundo cripto, desde la cueva, sin reconocimiento y viendo cada vez cómo hay más personas que pierden sus criptomonedas. Y bueno, se ha movido a salir a enseñar a la gente para poder desenvolverse bien en este mundo cripto, básicamente en temas de seguridad, privacidad y anonimato. Nunca habla de inversión desde un punto de vista especulativo. Normalmente sus contenidos que a través de Padre Cripto comparte, pues es que las personas que están en este mundo se sientan libres, soberanos y con la tranquilidad de estar en un mundo cripto, sabiendo qué está pasando y qué están lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo en esta dinámica. Y ahí es donde se puede aprovechar todas las bondades de las criptomonedas. Es conocedor de distintos ataques e intentos de hackeos más repetidos en el mundo cripto y distintas adversidades que se encuentra cualquier usuario que está en este mundo cripto. Tiene anécdotas para aburrir, ya que ha tratado con incontables casos de personas que llegan buscando su ayuda. Y a pesar de que tiene un perfil técnico, sabe explicar temas complejos de manera que cualquiera lo entienda. Y es precisamente lo que hoy, con este acento andaluz, dice también aquí un poco la introducción, nos va a ayudar a conocer. Pero, Guilla, un poco antes de llegar a los conceptos que ahora tú ya manejas y lo que vamos a platicar ampliamente, veo que tu perfil académico de formación ha sido también relacionado con una parte muy técnica. Creo que temas como blockchain, todos esos no te son ajenos. ¿Cómo llegaste a este mundo, bueno, a este mundo cripto que tal vez fue un poco más personal? ¿Cómo te fuiste enrolando? Si en algún momento tú tuviste una incertidumbre que también te movió a desarrollar estas habilidades. Cuéntanos un poquito cómo fue tu desarrollo hasta llegar a este interés por el mundo cripto. Sí, bueno, pues yo inicialmente estaba estudiando una ingeniería de telecomunicaciones se llama aquí en España. Y bueno, pues obviamente es muy técnica, tiene distintas ramas y yo me empecé a derivar rápido por la parte de la programación, la parte telemática, que tiene también mucha parte de redes y demás. Entonces ya en el último año de carrera, de grado, pues me fui un poco empezando a escuchar, ¿no? Que era esto de Bitcoin y demás. Entonces, a mí en ese momento, pues claro, era estudiante, no tenía mucho dinero, por no decir ninguno, para invertir, ¿no? Entonces
empecé pues a interesarme pues por el aspecto técnico, por cómo era la red, la seguridad que aportaba, un poco también de la parte de economía, de por qué tenía sentido este tipo de esa moneda en concreto, en ese momento Bitcoin. Entonces pues me apasionó, estuve mucho tiempo estudiando ese tema y luego, bueno, incluso dediqué mi TFM, el trabajo final de máster, lo dediqué con un profesor que conseguí, bueno, liar, que era un poquito más loco en ese entonces para lanzarse a un proyecto así. Hice un proyecto así para entender mucho mejor la blockchain. Y bueno, pues en esos años, como seguía por ese entonces sin tener dinero para invertir, surgió el proyecto de Ethereum. Entonces, en Ethereum sí que podía un poquito más plasmar todo ese conocimiento de programación y veía que era algo a lo que me podía dedicar en el futuro profesionalmente. Entonces, por mi cuenta, pues empecé mucho pues, a investigar por ahí, por internet, simplemente aprendiendo a programar en ese lenguaje que en ese momento era nuevo, nadie tenía mucha más experiencia, y era algo también de lo que me llamaba mucho la atención, el decir, vale, este lenguaje de programación y este nuevo concepto que son los contratos inteligentes, acaba de surgir. Entonces, prefiero enfocarme en aprender eso, que ahora mismo pues nadie tiene experiencia, ¿no? Que en aprender otro lenguaje de programación que pues, cualquiera puede tener 10, 15, 20 años de experiencia, mucho más que yo. Entonces iba a ser una ventaja en el futuro, como luego obviamente se ha estado plasmando. Entonces dediqué esos años a aprender todo ese tipo toda esa parte de programación para poder dedicarme. Y de hecho, mi primer trabajo fue ya en este ámbito de desarrollo de contratos inteligentes. Guille, bueno, te comentaba hace un momento al inicio, probablemente el horizonte de aceptación, de conocimiento que hay alrededor del mundo cripto sea diferente en cada región. Por ejemplo, en Europa, en España, en América Latina, donde llegamos también a muchos países. ¿Podrías definirnos brevemente cómo es este mundo? ¿Qué podríamos entender por estas criptomonedas? Igual tenemos por aquí personas que es la primera vez que están escuchando de esto de una forma más directa. ¿Cómo podrías tú definir? Tú hablas ahorita de un componente técnico. Hay un componente técnico detrás de este modelo, de estas monedas. Probablemente lo que más conocemos nosotros sea ya la interacción, es decir, el comprarlas, el venderlas. Pero realmente hay un componente técnico muy fuerte, así es como surge. ¿Cómo las podrías tú definir para que podamos entender el por qué el interés de, en su momento, poder hacer de esta moneda una posible inversión o algo que realmente reditúe a quien nos escucha? Sí, pues bueno, como bien dices, en cada país ha tenido distinta adopción, en cada país, pues obviamente hay personas que sí que a lo mejor lo pueden entender muy bien en cualquier país, pero es cierto que tiene distintas adopciones. De hecho, cuando yo empecé, fue en Latinoamérica donde encontré que había mucha más adopción. Ese primer año empecé a trabajar es cierto que era con españoles, pero trabajamos para Venezuela, es decir, intentamos montar un proyecto allí, incluso estuve por allí unos meses viviendo, simplemente por el hecho de que allí había muchísima más adopción del mundo cripto por una necesidad. La necesidad era para intentar combatir su inflación, la inflación que tenían en su divisa local. Entonces, tenían esa necesidad y había muchísima más gente, incluso gente mayor, que a priori no es la más ducha técnicamente, pero eran totalmente, se manejaban muchísimo en ese mundo. Entonces, pues bueno, ese es uno de los motivos por el que nacen estas criptomonedas, eh, simplemente para dar un poquito más de libertad y de autosoberanía a los humanos, sobre todo en Internet, ¿no? Es decir, obviamente el efectivo es algo que te da un poquito de privacidad, te da autosoberanía a la hora de autocustodiar tus criptomonedas, pero ahí hay un poco más de teoría económica que habla de esos bancos centrales que imprimen dinero sin control últimamente y que pueden hacer lo que quieran con esa divisa o con debería ser esa reserva de valor para los seres humanos para poder en el futuro pues progresar y tener a lo mejor esa jubilación o al menos eso, reservar su valor para tener una vida más fructífera en el futuro. Entonces, como eso el dinero convencional no lo estaba consiguiendo plasmar, pues surge este primer proyecto que es Bitcoin, que es una moneda pues que con una cantidad de unidades existentes ya prefijadas, que se van emitiendo a lo largo del tiempo de manera decreciente para que se vaya un poquito adaptando toda la economía a él
y pues obviamente cumpliendo todos esos estándares de autosoberanía, de que cualquiera puede mantener sus criptomonedas de manera privada, ser el único dueño sin necesidad de terceros, la descentralización. Todas estas características son las que hacen surgir este proyecto inicial, que fue Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, y luego pues van desencadenando otros muchos proyectos que cada uno pues tiene su propósito, pero todos se basan en los mismos principios de descentralización, autosoberanía, privacidad, este tipo de conceptos. Muy interesante, y porque bueno, hablamos de una alternativa que, dependiendo cuánto más estemos inmersos en el mundo cripto, podemos tener muchísimas visiones, desde las más positivas, todo este respaldo técnico que ya tú mencionas, que cada vez más personas técnicamente y como profesionales están inmersos en este mundo, como es tu caso en el tema de la seguridad de este mundo cripto, pero también puede haber otra visión totalmente negativa, ¿no? Gente que cuando escucha cripto dice, no, no, eso no está bien, esto no, no, lo que no entendemos muchas veces se nos hace algo negativo, y en realidad creo que a lo largo del tiempo ha mostrado solidez, porque seguimos hablando de él, no, no fue una moda pasajera simplemente, eh, y creo que ahora se ha venido fortaleciendo con una gran cantidad de gente que ha estado estudiando, está promoviendo diferentes escenarios como el tuyo en la seguridad, y eso le ha venido dando fortaleza. Diríamos entonces que actualmente la situación actual del mundo cripto es que podemos acceder a él. Personas que tengan determinada reserva para poder interactuar con este mundo cripto, lo puede hacer, o es un mercado todavía que tiene ciertas restricciones en su uso. No, a partir de, o sea, a día de hoy no tiene ninguna restricción. Cualquier persona podría acceder a criptomonedas desde la vía que sea. Obviamente existen países que a lo mejor sí que pueden tener más dificultades, pero en incluso en esos países surgen esos actores que, pues, que te hacen un poquito como de comerciantes, ¿no? De ese traspaso de a lo mejor de una moneda local a criptomonedas. Pues a lo mejor hablo obviamente en México y en todos los países, la mayoría de países de Latinoamérica no existen estos problemas, pero a lo mejor en algún país como de África o algunos sitios así que están un poquito más limitados, pues sí que tienen más fricción, pero siempre surgen esos actores que te hacen de intermediarios, de comerciantes para hacerte ese traspaso. Y al final el hecho de poder tener tus criptomonedas en una de tus billeteras es muy sencillo, es decir, cualquiera con acceso a cualquier dispositivo digital y acceso a Internet, pues puede manejarse, ya sea con un móvil, con un ordenador, puede tener su billetera y empezar a desenvolverse en ese mundo. De hecho, una de las propiedades que mucha gente le atribuye, que es el hecho de poder bancarizar a personas que directamente pues, no tenían cuentas bancarias o no tenían ese acceso al sistema bancario que se tienen en otros sitios, ¿no? Entonces, eso es algo que otro de los puntos positivos. Pero sí, bueno, como bien decía, obviamente, pues empiezan a surgir, a la vez que crece un poquito la demanda o el interés por este tipo de activos, pues surgen obviamente alrededor las estafas, gente queriendo engañar, todo este tipo de cosas surgen a la vez, es inevitable, obviamente. Entonces, por eso, durante mucho tiempo, muchísima gente, cuando escuchaba hablar de cripto, pues empezaba a tener ese run run de esto es una estafa, me van a engañar, no sé qué. Es cierto que hay que ir con muchísimo cuidado, pero también esos primeros años los gobiernos han promovido estos tipos de mensajes. ¿Por qué? Porque al final este tipo de proyectos como es Bitcoin atenta un poco a sus principales vías de ingresos, a sus monedas locales que son las que ellos manipulan. Entonces, durante mucho tiempo lo han visto como una amenaza, entonces han intentado desde sus medios, desde noticias y todo este tipo de cosas, que se promuevan esos mensajes de que todo es una estafa para intentar un poquito, pues, retrasar la llegada de la mayoría o de mucha gente a este tipo de activos y a este mundo cripto. Y ha habido una evolución, según te escuchaba, Guille, prácticamente tú fuiste como, pues de los que se subieron a todo este mundo en tiempos muy tempranos. Seguramente has sido testigo de cómo se ha hecho esto más robusto, se ha generado diferentes esquemas. En algún momento tú decides también, bueno, no solamente la parte técnica de cómo funciona el mundo cripto, te has vuelto ya, me imagino también en su momento, partidario de este tipo de inversiones. Lo que te lleva a formar Padre Cripto, que ya iremos viendo también cómo surge todo este concepto, ¿en algún momento tú fuiste también, no sé, víctima directa o sufriste en carne propia algún tipo de amenaza a la seguridad con estas herramientas? ¿O con estas monedas, más bien las criptomonedas?
Bueno, en mi caso, toco madera, no he tenido ninguno de esos problemas porque, bueno, quizás tuve a lo mejor el beneficio o la bondad de que cuando yo empecé, pues no podía de primera hacer esa inversión, entonces, pues dediqué durante mucho tiempo o durante el suficiente tiempo mi foco a aprender cómo funcionaba todo de manera técnica y cómo hacerlo de manera segura para, llegado el momento en el que sí pudiera hacer esas inversiones, pues porque ya tuviese más dinero, pues poder hacerlo de manera segura. Entonces, bueno, hasta entonces, toco madera, repito, pues nunca he tenido ninguno de esos problemas, pero creo que es algo que a mucha gente le puede servir de ejemplo, el decir, pues bueno, antes de decidir dar el paso a poner ahí mi dinero, pues voy a dedicar un espacio de tiempo a ver cómo lo puedo hacer de manera segura para no correr todos estos riesgos y no pegar, no dar palos de ciego, como se suele decir. Aunque bueno, al final también no hay límites de dinero o barreras de entrada en este mundo. Es decir, siempre cualquiera puede probar con una cantidad muy pequeñita, probar con $10 o con cualquier cantidad muy pequeña, hacer un poquito su andanza, ver las posibilidades que hay, pero también empezar a ver los riesgos o las dificultades que puede haber y un poquito pues dedicar al menos la misma cantidad de tiempo a ver dónde invertirlo, a pues dedicar la misma cantidad de tiempo a ver cómo hacerlo de manera segura. Entonces, quizás pueda servir eso de ejemplo para mucha gente. Y ahorita que comentas esto, Guille, al menos en lo personal se me da un panorama que no había contemplado, es el poder entrar a este mundo cripto, hay una cuota, una inversión que puede ser mínima para ir probando, experimentando, como tú mencionas, pero sí es de entrada una de las primeras recomendaciones que tú harías es que también conozcan cómo es el funcionamiento, o sea, no es una inversión que se hace y se deja, ¿no? Y en algún momento cuando revise mi billetera, pues ya voy a hacer 3 o 4 veces más productivo esa inversión. Sí requiere una serie de control, de verificación, de esquemas de seguridad para mantener esa inversión. O sea, sí demanda del inversionista, pues cierto cuidado, no es una inversión como podríamos decir físicamente en un banco uno deposita cierta cantidad y a cierto plazo recibirá un interés. Aquí sí es muy conveniente y valioso que quien quiera ingresar al menos tenga nociones de las bases, con nociones que también tú ofreces precisamente en Padre Cripto. Sería como una primera recomendación que tú darías, Gui. Sí, sí, la verdad es que sí, porque bueno, aquí al final, antes al principio mencionábamos algunas de estas propiedades que tienen las criptomonedas y una de ellas es pues esa autosoberanía o esa no dependencia de terceros. Entonces, ese poder, como se suele decir, también conlleva una gran responsabilidad y es el hecho de que en el mundo cripto, cuando se está haciendo de manera correcta, no tenemos acceso a una página web con lo típico de como un correo de recuperar contraseñas si algo se te olvida pues bueno, puedes siempre recuperar tu moneda o tu dinero. En el mundo cripto, realmente sí puedes perder las criptomonedas por un error o es de los pocos activos que realmente te puede llevar a la tumba, ¿no? Como se suele decir, porque pues realmente si haces algo mal, no hay manera de recuperarlo. Y si el medio o la plataforma que tú estás utilizando para tener tus criptomonedas sí que te permite ese típico recuperar contraseña como de los correos electrónicos o cualquier otra red social o plataforma, eso significa que tú realmente no estás autocustodiando esas criptomonedas, sino que alguien lo está haciendo por ti, alguna plataforma es realmente quien autocustodia esas criptomonedas y simplemente te da el acceso a ellas. Pero este tipo de plataformas, pues bueno, son muy peligrosas por el hecho de que pueden tener cualquier problema ellos y que realmente también pierdan las criptomonedas. Se ha visto durante muchas ocasiones que ellos son foco de ciberataques porque se sabe que autocustodian muchas criptomonedas. Es decir, hay muchos problemas derivados del uso de estos sitios centralizados que, aunque de primera suelen ser un poquito más fáciles de utilizar, pero que cuando empiezas a darte cuenta de todos los riesgos que hay asociados, pues obviamente conviene realizar esa autocustodia de manera correcta para que tú seas el único poseedor de tu activo. Pero, como hemos dicho, conlleva una gran responsabilidad y es el hecho de hacerlo de manera correcta con todas las garantías de seguridad para pues no meter el patinazo y no perder tus criptomonedas tú solo. Y sin duda, bueno, este mundo a la vez que ha evolucionado técnicamente, se ha venido pues consolidando de alguna forma con la confianza que se deposita en estas criptomonedas.
Y también me viene a la mente, sin duda hemos tenido la oportunidad de verlo, aunque no sigamos este mundo cripto, pero hay también alrededor de este auge o de querer promover las criptomonedas tal vez de una manera equivocada, pues muchos vendehumos, es decir, a veces podemos, no sé, influencers o personas que de una u otra manera se autodenominan expertos en criptomonedas y que regularmente nos venden esto, ¿no? Que vamos en poco tiempo estaremos viajando ya a Dubái y estaremos comprando propiedades. Y es que esto en realidad hay una disciplina detrás del manejo de las criptomonedas y creo que este tipo de mensajes también deben ser una alerta para quien quiera involucrarse en el mundo cripto, buscar realmente el respaldo de personas que puedan tener ya experiencia, como el caso tuyo, compadre cripto, y puedan dar pasos. Creo que lo más sensato es dar pasos que vayan haciendo cada vez más el conocimiento de quien los utiliza y no dejarse llevar también por tantos supuestos gurús o expertos en este tema, ¿no? Sí, la verdad es que obviamente pues es un mundo que para mucha gente es muy llamativo porque es cierto que a lo mejor en determinados espacios de tiempo ha habido realmente ese tipo de gente que ha multiplicado su dinero de manera muy fácil, ya sea por conocimiento o simplemente por suerte, porque al final es un mundo muy volátil, la mayoría de criptomonedas que existen son súper volátiles, obviamente no todas, pero durante mucho tiempo al principio de cada proyecto pues son muy volátiles, entonces es cierto que pueden darse esas multiplicaciones de precio muy grandes, pero ya este mundo está un poquito más asentado. Entonces, que se vuelvan a repetir esas multiplicaciones de dinero tan rápido en tan poco tiempo, ya cada vez se hace más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que surgen este tipo de personas que tú comentas pues, que intentan venderte la moto, ¿no? Es decir, intentar engañarte de una u otra forma prometiéndote esa manera de multiplicar dinero y que luego, pues realmente, si lo hacen, pues directamente o te están engañando y simplemente vas a perder tu dinero o directamente ni siquiera hacen por detrás esas inversiones en el mundo cripto que te están prometiendo y simplemente pues están haciendo la típica estafa piramidal pues, que surge con otro tipo de activos y obviamente el mundo cripto no, porque al final pues atrae mucho, a muchos ojos, entonces hay que ir con mucho cuidado y que nadie te prometa este tipo de cosas porque cuando lo hacen pues alguna mala intención tienen, siempre. Y todo este antecedente, Guille, bueno, el tema sobre todo de seguridad de las criptomonedas, eh, ¿cómo surge ya el proyecto de Padre Cripto? ¿Fue más bien una cantidad de personas que empezaron a ver tus habilidades, tus conocimientos y te empezaron a acercar a ti? ¿O tú lanzas el proyecto y empezó a llegar gente? ¿O fue una combinación de ambos? El hecho de que ya con la experiencia que tenías en este tema, te buscaran a veces por situaciones seguramente salvables, a veces tal vez ya nada más para decirte acabo de liarla, ¿verdad? Como dicen en España, y ya no sé qué hacer. ¿Qué te mueve a generar este proyecto? Si quieres platicarnos un poquito cómo surge. El nombre me llama mucho la atención también, Padre Cripto, cómo viene este antecedente y cómo se encamina, qué es lo que haces actualmente con este proyecto. Sí, bueno, pues yo, como ya te comentaba antes, empecé mi carrera laboral pues desarrollando este tipo de contratos inteligentes, ¿no? Que son una parte de la arquitectura. Entonces, pues empezaba a colaborar, a trabajar en distintos proyectos, ¿no? Hacer este tipo de arquitectura para distintos proyectos. Entonces, estaba un poquito expuesto o era un poquito conocido en distintas comunidades de gente o de personas que se movían mucho en este entorno de criptomonedas, del mundo DeFi, de las finanzas descentralizadas. Entonces, todos en un momento u otro empezaban a tener problemas, ¿no? Encontraban algún problema. Entonces siempre acudían, o en la mayoría de ocasiones, cuando ya tenían algún problema serio, acudían a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues era la persona que un poco a lo mejor, si el problema que habían tenido pues, tenía solución, pues yo era quien se lo iba a poder encontrar o al menos le iba a poder decir que lo que habían hecho no tenía solución. Entonces, un poquito con el boca a boca en estas distintas comunidades, pues empezaba a hacerme un poquito el hueco y simplemente yo ayudaba de manera desinteresada a todo el que me venía, pues bueno, porque siempre me llegaba gente o bien en aprietos con algún problema ya, con los dineros bloqueados, su dinero bloqueado en algún sitio, en algún contrato inteligente, en una billetera física, donde sea. Entonces, pues intentaba ayudarle y luego le empezaba a enseñar un poquito cómo debería hacerlo para no volver a cometer esos problemas. Entonces, pues bueno, ya me di cuenta de que debía hacer eso un poquito a otro nivel y empezar a divulgar. ¿Por qué?
no solamente por la parte de decir, pues bueno, es algo que también en cierto momento va a atraer a las personas y van a poder, pues, recompensarme, ¿no? Un poquito por ello, no solamente por eso, sino también desde el punto de vista de, como ya comentábamos antes, si las personas empiezan a ver el mundo cripto como simplemente muchísimo riesgo de estafa, al final no van a empezar a usar todo este tipo de protocolos y de proyectos que yo ayudo a desarrollar. Entonces, era un poquito como intentar frenar una de esas vías de riesgo que la gente percibía, pues ayudándole a ver que no todo era un riesgo y ayudándole a ver cómo podía disminuir ese riesgo y cómo hacerlo de manera correcta para que no percibiesen el mundo cripto como un mundo de hackeo y de estafa. Entonces, pues bueno, lancé ese proyecto, sobre todo primero en esas pequeñas comunidades que ya me conocían y un poco, pues el nombre, bueno, como al final siempre los padres, ¿no? Suelen siempre ser los que aleccionan un poquito a los hijos a ir con cuidado, a tener siempre mil ojos, a pensar siempre lo que se van a hacer antes de hacerlo. Entonces, pues bueno, dije, qué mejor nombre que Padre Cripto. Sí, bueno, el producto de todas estas experiencias, tanto personales en la parte técnica, personas que se acercaban contigo en algunos elementos, decidiste que el modelo más adecuado para poder compartir todo esto que tú conoces es a través de una página, ya compartiremos aquí los datos de Padre Cripto. Es en realidad una newsletter donde la gente se suscribe, empieza a recibir alguna información básica y posteriormente hay la posibilidad ya de manera más directa de contratar algún servicio contigo o cuál sería más o menos el mecanismo con el que operas tú en Padre Cripto. Sí, un poquito, pues como comentas, yo tengo una newsletter, fue la manera que yo decidí de comunicarme, ¿no? Con mi audiencia, envío un correo diario muy cortito, siempre intentando que sea con un poquito de humor para que lo leas en un par de minutos y que simplemente por la mañana cuando te despiertes lo leas y un poquito pues intentar dejarte siempre con el run run de empezar a adentrarte en este mundo de seguridad, en el mundo cripto. Entonces, pues sí, desde ahí es de donde cualquiera puede, pues acceder a mis servicios, que inicialmente, pues sí, lo que ofrezco es una consultoría privada uno a uno para un poquito empezar a adaptarme a la situación que tenga cada persona para mejorar toda su estrategia en el mundo cripto. Entonces, también un poquito mi estrategia está siendo, pues, intentar recolectar, ¿no? La información o la situación de la mayoría de personas o de qué manera yo transmitir ese mensaje o enseñar las distintas estrategias que existen para mejorar la seguridad, pues de manera más fácil. Entonces, una vez ya tenga un poquito más pulida esa información, pues ya así a lo mejor desarrollar otro tipo de productos, de pues algún producto grabado, infoproducto, curso, que para que sea un poquito más escalable y pues más gente de manera más rápida y un poquito más económica, pues pueda empezar a mejorar su estrategia y aprender a todo lo que yo enseño. Y el enfoque de Padre Cripto, Guille, es básicamente este tema de seguridad. No, tú no ofreces ningún consejo de inversión ni diriges recursos, es básicamente que la gente independiente, que está en el mundo cripto, independientemente, porque ya mencionabas, el mundo cripto no solamente es Bitcoin, hay diversas alternativas, es que ellos den pasos seguros, que sepan identificar estas amenazas, estos riesgos, pero bueno, ya las cuestiones de inversión no son en realidad algo que tú promuevas, ¿no? Y que tú dirijas directamente. Sí, no suelo hacerlo, pues bueno, porque simplemente me quise desmarcar de eso y es algo que mucha gente al comenzar, cuando yo comenzaba este proyecto, me comentaban, ¿no? Algunos amigos, algunos conocidos pensaban como que me iba a quedar sin temas muy rápido, porque simplemente se pensaban que esto de la seguridad eran dos o tres cosas, de aprender a tener tu frase semilla, tener tu billetera y cuatro cosas más, y pensaban que me iba a quedar sin temas. Y la verdad es que obviamente no es así porque hay un abanico de cosas y cada vez va creciendo muchísimo más, porque al final no solamente es la seguridad, es también aprender a hacer todas las cosas con privacidad y con anonimato, que es algo muy importante y que la gente un poquito no suele tener en cuenta. La gente empieza a ver un poquito a lo mejor el tema de la privacidad simplemente por el hecho de poder realizar inversiones sin tener que pagar a la agencia tributaria, ¿no? Impuestos por las ganancias que hayas tenido, pero obviamente la privacidad va mucho más allá, porque al final, como ya hemos comentado, estos son unos activos que realmente tú posees y que nadie más no necesitas de terceros para poseer y que si esa información empieza a rular por distintos sitios o por distintas bases de datos que pueden ser hackeadas, pues
esa información antes o después acaba en el mercado negro, ¿no? Entonces, cuando esa información, tu información o la de cualquiera, acaba en el mercado negro, el hecho de que sepan cuál es tu dirección, sepan que tú tienes criptomonedas, sepan tus direcciones de correo electrónico, tus números de teléfono, cuando empieza esa información a rular un poquito por el mercado negro, pues es un riesgo porque en cualquier momento, pues puedes recibir correos electrónicos con phishing, llamadas o incluso una visita inesperada a tu casa, pues intentando demandarte esas criptomonedas, ¿no? Entonces, esto es algo que mucha gente de primeras pues no empieza a percibir, pero todo este tipo de cosas pues son riesgos muy reales. También el hecho de poder tener un plan de herencia, ¿no? Para si en algún momento pues te ocurre algo que tus herederos puedan tener acceso a tus criptomonedas. Hay infinidad de temas y que cada vez van creciendo, así que no solamente es solo seguridad de lo que hablo, pero a todos estos temas también le dedico mucho tiempo. Eh, y retomando un poco lo que mencionabas, en realidad el estar dentro del mundo cripto da una gran, una amplia variedad de posibilidades. Ahorita mencionabas tú la posibilidad de que este activo pueda pasar a propiedad de alguien, algún familiar. Eh, las opciones son muchas, pero en cada caso siempre la seguridad será lo principal y es lo que tú promueves con Padre Cripto. También, sin duda, en esta experiencia en seguridad, pues hay muchas maneras seguramente de hackear que van desde las más sencillas, que pueden ser, me imagino, por ejemplo, como lo que nos sucede a veces con los correos electrónicos, hasta situaciones más elaboradas. Eh, hay diferentes sectores que estén más en riesgo, tal vez aquellos que son como concentradoras de esta información. ¿Qué se puede hacer para evitar estos hackeos? Me imagino que hay una responsabilidad directa del dueño de las criptos, pero también debe haber algunas señales que nos ayuden a ver si donde estamos trabajando estas criptomonedas también pueden ser vulnerables. ¿Es correcta esta apreciación, Guía? Hay diferentes niveles de seguridad. ¿Qué tanto debería preocuparse el propietario de una Bitcoin de estas diferentes variantes de hackeos que puede tener? Sí, bueno, son un poquito dos ramas, dos verticales distintas o dos vectores de ataque distintos que podemos tener a la hora de invertir en criptomonedas. Obviamente, el primero es fijarnos muy bien en el proyecto en el que estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final, en este mundo cripto, pues cualquiera de manera descentralizada puede lanzar su proyecto y puede llegarte a tu oído sin necesidad de que esté regulado ni nada así. Entonces, hay que vigilar muy bien en qué invertimos porque la gente que quiera llevarse el dinero y recaudando esa inversión inicial de distintos inversores, pues los medios que suele utilizar ahora mismo siempre son también las criptomonedas, porque bueno, puede llegar a mucha gente, prometerle esos incrementos de dinero muy rápido en muy poco tiempo, entonces pues hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, a la hora de invertir, de filtrar qué proyectos invertir o cuáles no, siempre es muy importante que si alguien te está lo que te está prometiendo, pues cuesta, ¿no? Es difícil de creer porque crees que te va a dar muchísimo dinero, pues suele ser un buen filtro para no hacerle caso. Y luego, como bien comentaba, pues a la hora de tú invertir, pues existen una serie de riesgos que hay que intentar cubrir, ¿vale? Es decir, hay que intentar tener tu frase semilla, es decir, hay un concepto en este mundo que es la frase semilla, que son esas claves privadas que siempre te dan acceso a tus criptomonedas, ¿vale? Es la forma que existe de autocustodiar realmente tus criptomonedas. Entonces, realizar una buena gestión de ese elemento es vital. Entonces, hay que empezar a dedicar una cantidad de tiempo a aprender, ¿no? Cómo se crean este elemento privado, cómo gestionarlo, cómo utilizarlo para firmar, dedicar un poquito de tiempo a formarse en eso, el uso de un dispositivo que se llaman billeteras físicas o hardware wallet, ¿vale? Que son estos dispositivos que se suelen utilizar para autocustodiar criptomonedas y para firmar transacciones. Entonces, empezar a aprender un poquito de todo este tipo de cosas, también a la vez que vemos en qué proyectos vamos a invertir. Entonces, también algo que es muy recomendable es invertir simplemente en esos proyectos, pues que ya sabemos que llevan mucho tiempo existiendo, que están consolidados poquito a poco, es decir, a lo mejor proyectos como Bitcoin, Ethereum o ese tipo de proyectos, y a la vez que vamos a lo mejor metiendo un poquito de dinero ahí, pues formarnos en esos otros aspectos de seguridad que ya he comentado, porque los hackeos pues van desde cualquier rango que nos podamos imaginar, es decir, hasta lo más simple de confundir a cualquiera por un correo electrónico o por un enlace en Twitter, hasta ataques súper dirigidos a personas
o a grupos de personas, pues con ciberataques pues, muy elaborados. Todos estos ataques, Guille, hablan también de que hay interés, es un activo, es un mercado bastante valioso. En algún momento, y puede ser una pregunta muy básica la que te voy a hacer, Guille, en algún momento puedo perder mi propiedad, es decir, estos ataques pueden hacer que definitivamente yo tengo acceso a estas criptomonedas y alguien más, que será muy difícil saber quién o quiénes, están, digamos, quitándome ese activo, digamos, poniéndolo en un caso más físico, tangible. Tengo una propiedad, una casa y de repente resulta que ya no es mía, que alguien ya la está ocupando. Podría ser un símil parecido, Guille, digamos que lo peor que me puede suceder es que pierda esta inversión y este activo y quede en manos de alguien que definitivamente no voy a saber quién es y es muy difícil que además una autoridad eh, tenga digamos, la facultad de poder hacer que me reintegren ese bien, ¿no? Eso es, la verdad es que este mundo cripto pues, es muy atractivo para los ciberdelincuentes, por eso que último que tú comentabas, simplemente por el hecho de que se van a poder escapar o irse de rositas, como se suele decir aquí en España, con el dinero y nadie realmente va a saber cazarlo o saber dónde se lo han llevado. Entonces, por eso es un mundo tan atractivo. Esto en el mundo convencional, pues con tu euro, tus cuentas bancarias convencionales, pues es mucho más complicado, ¿no? Porque, bueno, pues podrían trazarlo, saber quién eran y en última instancia capturarlo. Entonces, como eso aquí no pasa, es un mundo muy atractivo para ellos. Entonces, hay muchísimos ciberdelincuentes, en este caso hackers, pues que se centran desde ese tipo de ataques tan sencillos como pues intentar enviarte correos electrónicos porque sepan que tú eres usuario del mundo cripto, pues correos electrónicos con phishing para intentar que hagas clic o te descargue algo que no debes y ya por ahí intentar de alguna forma quedarse con tus criptomonedas, hasta otro tipo de ataques pues mucho más elaborados que, pues que sí, que pueden hacer lo que tú dices de fumarse todo tu dinero en un momento. Entonces, para cubrirse de esas cosas, pues hay un poquito que empezar a ser consciente de que al final tanto nuestro teléfono móvil como nuestro ordenador es un dispositivo vulnerable, vulnerable a este tipo de ciberdelincuentes simplemente por el hecho de estar conectado a Internet. Entonces, por eso es que hago siempre muchísimo énfasis a aprender a utilizar estos dispositivos que yo te he comentado antes, esas billeteras físicas o hardware wallets, aprender a utilizarlos porque ya es una barrera muy grande para esos ciberdelincuentes, porque ya no tienes tus criptomonedas en tu teléfono móvil o en tu ordenador, que es muy vulnerable, porque te pueden de alguna forma u otra hacer descargar algo, cualquier virus, cualquier malware que al final se lleve tus criptomonedas, pues aprendamos a utilizar ese tipo de dispositivos que ya ponen una barrera muy grande. Obviamente, si hacemos distintas cosas mal, aunque que estemos utilizando esos dispositivos, también podríamos cagarla, ¿no? Y que se lleven nuestras criptomonedas, pero ya hay una barrera muy grande para ellos, ya es mucho más complicado. Entonces, hay que intentar ir poniendo la mayor cantidad de barreras de seguridad a nuestras criptomonedas que podamos. Y con toda esta evolución, y que tú también has ido acompañando desde que empezaste con aspectos técnicos hasta ahora con Padre Cripto, institucionalmente hablando, ¿hay esfuerzos de gobiernos, de alguna institución que esté regulando? ¿Qué tanto, por ejemplo, en temas de impuestos o de Hacienda, hay vínculo con estas monedas? ¿Qué tan positivo es que algunas instituciones, si es que las hay, existan o no existan? Que ha quedado el mundo cripto, digamos, lejos de todo un conjunto de instituciones como lo es cualquier otro fondo de inversión más común, o hay intentos o hacia dónde va el camino de las cripto, tal vez viéndolo un poco más macro, ¿no? De ir consolidándolo ya con ciertas instituciones, si es que eso es posible. ¿Existe esa evolución o cómo es que funciona en realidad? Si hay algún visor o un gran observador, un gran hermano que esté verificando todos estos procesos de criptomonedas. Bueno, pues ahí ese proceso ha sido bastante curioso porque, como te comentaba antes, al principio los gobiernos veían solamente las criptomonedas como un ataque, ¿no? Como una amenaza a ellos, a su sistema, como tenían ellos el sistema creado. Entonces, pues, inicialmente, como hemos comentado, lanzaban muchas noticias malas, muchos bulos, para intentar transmitir eso a las personas, que ese mundo era, pues, un mundo de delincuentes, de blanqueo de capitales y de todo este tipo de cosas para intentar que la gente pues no entrase ahí o no se informase. Pero aún así, pese a todos esos mensajes, la gente ha ido entrando, este mundo ha ido creciendo mucho
Entonces ellos han empezado a cambiar su estrategia y se han dado cuenta de que al final el uso de criptomonedas podía ser una herramienta para ello, una herramienta de hipervigilancia y de control y de poder tener o de poder cumplir sus objetivos. ¿De qué manera? Pues bueno, es cierto que con estos protocolos o con estos proyectos como por ejemplo Bitcoin no pueden lograrlo, es decir, no pueden tener una excesiva hipervigilancia y todo este tipo de cosas, pero empezaron a darle a la cabeza y empezaron a desarrollar este tipo de monedas que ellos llaman o de CBDC, ¿no? Que son monedas digitales o criptomonedas lanzadas por bancos centrales, es decir, ya incluso pues en China ya tienen su yuan digital, en Europa ya cada vez parece que está más cerca el euro digital. En Estados Unidos, pues bueno, aunque no parece que no hay intención de lanzar un dólar digital, pero mediante las stablecoins, que son otro tipo de criptomonedas que van pareadas al dólar, pues bueno, están empezando a meterle regulación, a tenerlas muy controladas para que eso sea una herramienta para ellos pues, de hipervigilancia y de control. ¿Por qué? Porque bueno, van a poder hacer algo que para ellos yo creo que es muy atractivo, es su sueño húmedo y es poder hacer, por ejemplo, el dinero programable, ¿no? Es decir, o que tu dinero pueda caducar, es decir, que las personas no puedan realmente ahorrar o que te digan, pues bueno, tienes que gastar sí o sí una parte de tu ahorro antes de que acabe el año o poder controlar en el momento en el que consigan que desaparezca el efectivo, poder controlar y decir, pues bueno, cada mes solamente puedes gastar cierto dinero en carne o cierto dinero en combustible para tu coche, porque bueno, pues existen estas agendas, ¿no? Pues de no contaminación y demás, y de empezar a no comer carne, todo este tipo de cosas, las van a poder conseguir, porque cuando tengan ese hipercontrol de saber todo lo que gastan mediante estas monedas, estos CBDC, van a poder hacer todo eso, que no puedas gastar, por ejemplo, más de cierto dinero en carne o más de cierto dinero pues, en cualquier cosa que ellos no quieran. Entonces, ellos ya te digo, lo ven como han cambiado un poquito su estrategia a lo largo del tiempo y ahora mismo eso es, yo creo, su principal objetivo. Entonces, cobra mucho más importancia el aprender a manejarnos en estos activos como Bitcoin para un poquito poder hacer esa guerra opuesta a todo ese sistema que están queriendo montar y que, bueno, antes o después lo conseguirán, pero debemos de ser fuertes y de aprender a anteponernos a ello. Esto nos pone, Guille, la verdad que lo que me comentas ahorita me hacía pensar ya en una escena de película de ciencia ficción futurista y demás, pero creo que también esto es una reflexión, como tú mencionas, que nos puede invitar a quienes no estamos muy familiarizados a empezar a conocer estas posibilidades, a ver cómo está nuestro entorno, porque como tú bien mencionas, en algún momento ya no va a ser algo que nada más hace cierto grupo de personas por eh, no esté muy lejano de nosotros, sino que en algún momento puede llegar a convertirse todo este mundo cripto en una alternativa para poder seguir teniendo el control de lo que nosotros generamos como ingresos, ¿no? Y entonces es realmente sugerido y creo que podría ser una, para quien nos escucha, que sea un tema, una asignatura pendiente. Si no han conocido mucho de este tema, pueden empezar y seguramente a través de tu newsletter también vas trabajando tú con aspectos desde los más básicos hasta los más complejos. Es decir, no van a empezar a recibir allí fórmulas muy extrañas para el mundo cripto, sino que básicamente tú los llevas de la mano con tu proyecto para que puedan explorar y en su momento, pues dependiendo del nivel de conocimiento y involucramiento, pues puedan obtener sobre todo este tema de seguridad que creo yo es fundamental para que todo lo demás escale, ¿no? Sí, yo siempre en mis correos nunca lo intento tratar de manera técnica ni muy compleja, es decir, porque al final si no mis mensajes no llegarían a nadie. Yo intento siempre pues hacerlo no solamente con cierto tono de humor, sino un poquito siempre mostrar esos escenarios equivalentes que te hagan entender el por qué ocurren esas cosas en el mundo cripto. Entonces pues siempre intento en los correos al menos simplificar mucho mis mensajes y luego ya, pues cuando estamos en esa parte del servicio, cuando alguien me contrata para tener esa consultoría privada conmigo, pues yo me adapto a ese nivel sin ningún problema, al nivel que tenga la persona, porque bueno, ya sea por muy bajo o por muy alto, siempre me intento adaptar a su nivel y ver qué herramientas necesita e intentar hacer que no dé palos de ciego. Entonces, pero ya te digo, no existen hasta ahora no he encontrado ninguna persona que no haya sido capaz de aprender y de mejorar. Ya he tratado con personas, de hecho esta semana pasada,
creo que ha sido el récord, era una persona, una mujer, no le pregunté la edad, pero tenía entre 70 y 80 años seguro y avanzó y aprendió muchísimo y ya me va comentando cómo va avanzando y lo hace. Así que cualquiera que se lo proponga puede aprender a aprender en el mundo cripto sin problema, vamos. Y bueno, básicamente la invitación, como siempre, dejamos todos los links para, en este caso, para el newsletter. Y bueno, dependiendo ya esta estructura que vaya trabajando contigo, me imagino que no es barrera, la distancia no es barrera, así como estamos ahora en esta entrevista a distancia, seguramente tiene la posibilidad de trabajar con personas que en alguna parte que nos escuchan fuera de España también tengan este interés y bueno, desarrollar también todo lo que tú les ofreces. ¿Has tenido ya experiencias más allá de España, Guille? Sí, sí, la verdad es que he tenido muchos clientes de Latinoamérica y bueno, obviamente la distancia nunca es un problema porque al final siempre con una videollamada online pues podemos resolver todos los problemas que tenga compartiendo pantalla uno u otro, con diapositivas, con vídeos explicativos, no, nunca es un problema, tengo en mi audiencia y hay mucha gente de allí, no solamente de España. Y un contexto que me llama la atención de todo lo que hemos platicado, Guille, así como hay personas que, bueno, van a adherirse a un proyecto que involucre criptomonedas, en algún momento también, en lo que he logrado entender de este mundo cripto, hay también personas que lanzan estos proyectos, digamos que son como emprendedores dentro del mundo cripto. Eh, ¿Con ellos has tenido también alguna experiencia como para guiarles en cómo hacer esto de una manera más segura? Digamos que es otra arista, no nada más el que va a estar utilizando las criptomonedas como una inversión, sino quienes lanzan los proyectos. ¿Tienes también focos sobre este tipo de innovaciones o de emprendimientos? Sí, por supuesto, porque de hecho ahí es donde realmente llevo mucho tiempo, pues ya 10 años trabajando a la hora de desarrollar toda esta estructura para cualquier empresa que quiera lanzar un proyecto en el mundo cripto. Entonces, a nivel de empresa también es muy importante seguir, o incluso mucho más importante, seguir todas esas buenas prácticas de seguridad. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que nazca en el mundo cripto o tenga alguna parte de su proyecto en el mundo cripto, sabe que tiene mucho ojo encima. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado antes, el mundo cripto es muy atractivo para los ciberdelincuentes. Entonces, va a tener sí o sí, cualquier proyecto que nazca en el mundo cripto, muchos ojos y muchos vectores de ataque. Entonces, ese tipo de proyectos tienen que cumplir por dos o por tres. Con todas estas buenas prácticas de seguridad y pues bueno, al final como llevo trabajando con todo este tipo de empresas mucho tiempo, pues siempre que cualquier empresa lo necesite, pues también le puedo ayudar a mejorar, a ver cuáles son las estrategias para que pues bien pueda tener una parte de su negocio en el mundo cripto o si solamente es autocustodiar una parte de su caja en el mundo cripto, pues también, es decir, todo este tipo de cosas la suelo hacer mucho. En todo este mundo que hay, Guille, me queda claro que cuando definimos mundo cripto, creo que es la parte más general. A veces creemos, cuando no estamos muy inversos, es cripto, entonces es Bitcoin. Y nos queda claro entonces que hay una infinidad de proyectos asociados al mundo cripto. Venía a mi mente, Guille, y quiero aprovechar que tú eres experto en estos temas, el auge que tuvo, yo creo que en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica yo recuerdo mucho todo este auge que tuvo los famosos NFTs. No sé Ujú. si es parte de este mundo cripto, estas imágenes, yo las describiría como estas imágenes que se cotizaban en cantidades muy grandes. No sé qué fue, me parece que no fue un éxito como se esperaba. Entra también dentro de esta dinámica del mundo cripto, este tipo de proyectos, por decirlo así. Sí, por supuesto. La verdad es que los NFT en su momento sufrieron un boom, ¿no? Es decir, en ese momento en el que parecía que invirtiese lo que invirtiese, pues iba a ganar dinero, pues la gente o la imaginación de la gente, pues no tenía límites y empezaron a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Coleccionables. El objetivo simplemente de los NFT era, pues, llegar o llevar ese tipo de objetos coleccionables, como puede ser un cuadro, cualquier obra de coleccionismo pues llevarlo a este mundo también. Entonces, durante mucho tiempo es verdad que muchísima gente ganó mucho dinero también con los NFT, se pagaron barbaridades bueno, como tú dices, ¿no? Por imágenes de algo que a priori parecía muy ridículo, pues pagaban cantidades ingentes de dinero. Obviamente, pues eso no digo que no pueda tener sentido hecho de una manera más responsable, porque bueno, obviamente no es solamente una imagen, sino
pues las distintas atribuciones que se le puedan dar al hecho de poseer esa imagen o ese coleccionable, sea lo que sea, pues hay proyectos que pueden tener sentido, pero obviamente aquello que pasó en esos años, en ese boom de los NFT, pues obviamente no tenía ningún tipo de sentido y esos proyectos pues cayeron hasta desaparecer muchísimos de ellos y si en algún momento pues tienen que surgir o alguno de los que aún continúen pues de verdad tenía sentido, pues volverá a florecer pues bueno, se mantendrán los que tengan sentido, pero como ya hemos dicho, todo aquello que parece demasiado bueno para ser real, pues en este mundo pues nunca lo es, así que ese tipo de cosas hay que siempre intentar huir. Sí, y bueno, son variantes del mismo eje sobre el que gira todo lo que Padre Cripto hace a través del conocimiento y la experiencia de Guille. No hay propiamente, entonces, Guille, no podríamos decir que este mundo cripto pudiera haber una especie de ala legal del mundo cripto, porque pues es muy difícil poder normar algo que es tan complejo. Digamos que legalmente hablando, lo más conveniente es mantener siempre una seguridad robusta, porque una vez que sucede el problema, no hay autoridad ni mediador que pueda ejercer una acción legal como para resarcir el daño. No creo que estamos en ese sentido, no hay ese aspecto legal bajo ese concepto, y siempre la recomendación será tener siempre los ojos puestos en la seguridad. Sí, es cierto que a lo largo que va avanzando el tiempo, pues van surgiendo algunos proyectos que sí que, por el hecho de su naturaleza, por el hecho de a lo mejor pues ser proyectos que tokenizan el mundo inmobiliario, por ejemplo, o hacen todo este tipo de cosas, pues obviamente sí que la regulación se ha ido adaptando y ha tenido que pues, crear leyes alrededor de todo este tipo de cosas y hay proyectos, algunos, pues, que sí que nacen con la necesidad de todo este tipo de estructura legal alrededor. Pero, pues bueno, esos proyectos son los menos y son, o bueno, no quiere decir que sean los menos, obviamente también van creciendo, pero ese tipo de proyectos pues tienen otro tipo de propiedades, pues como pueden ser pues el hecho de tener que pasar todo este tipo de KYC, de dar toda tu información, ¿no? Es decir, empiezan simplemente a parecerse mucho más a todo ese tipo de mercados que ya existían en el mundo tradicional y que no eran como los principales objetivos del mundo cripto. Entonces, un poquito se van entrelazando simplemente por el hecho de hacer algunos procesos más óptimos. Entonces, pues todo ese tipo de proyectos también van a ir creciendo, pero existen otros, como puede ser Bitcoin o puede ser otros, que al final ahí no hay ninguna regulación al respecto que, pues que como decíamos, que te vaya a devolver tus fondos si sufre algún hackeo o hace alguna cagada que bloquee tu dinero, ¿no? Entonces hay un poquito esos dos tipos de proyectos que ambos van creciendo, pero que tienen muchas diferencias. Y el tema, bueno, hablando de lo, por decirlo de lo nuevo, aunque sabemos que es un concepto que nos ha acompañado ya desde hace varias décadas, el tema de inteligencia artificial, pero la democratización o la facilidad con que ahora tenemos acceso a diferentes herramientas ha puesto, me imagino que juega de los dos lados, ¿no? Como amenaza hacia la seguridad del tema de inteligencia artificial, pero también como aliado. Eh, ¿Cómo ves tú este panorama de la IA? ¿La has ido también asimilando ahora como parte también de tu formación técnica? Y sin duda me imagino que ya hay hasta experiencias reales en las que el impacto de la IA se esté viendo ya en el mundo cripto. Sí, en el mundo cripto, pues como has definido a la perfección, tanto es una amenaza como una buena propiedad o algo que nos ayuda. Es decir, desde el punto de vista un poquito más técnico, pues obviamente nos ayuda a programar con más seguridad, ¿no? Hacer todos esos contratos inteligentes, esa parte de la tecnología mucho más segura y no cometer fallos humanos. Entonces, ahí nos ayuda muchísimo la inteligencia artificial, pero también hay gente, todos esos ciberdelincuentes que ya hemos dicho que existen, que también se aprovechan de la inteligencia artificial. Y entonces ya se está viendo cómo la gente utiliza esa inteligencia artificial para intentar explotar vulnerabilidades que a lo mejor ya existían, han estado mucho tiempo existiendo simplemente por el hecho de que pues, los humanos o nadie se ha dado cuenta y ahora pues un poquito es más rentable hacerlo a gran escala. Es decir, han puesto esa inteligencia artificial a rebuscar en proyectos pasados, en contratos inteligentes que llevan mucho tiempo a lo mejor desplegados y con dinero ahí parado, que por ciertos motivos que llevaba ahí parado mucho tiempo, han empezado a poner la inteligencia artificial, a rebuscar ahí, a ver si tenían algunas vulnerabilidades y en muchos casos han conseguido explotarlo y llevarse dinero. Entonces, pues es un poquito
una balanza de que pues a los desarrolladores, a los programadores nos ayuda a programar mejor herramientas o más seguras, pero también los ciberdelincuentes pues crece, o sea, tienen también mayores capacidades por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esa balanza hay que, esperemos que se decante para el lado de los buenos. Seguirá evolucionando sin duda todo este mundo cripto, Guille, y bueno, reiteramos siempre un buen comienzo, es váyanse a al newsletter de Padre Cripto, dejaremos todos los datos aquí. Y antes de perfilar el cierre de nuestra entrevista, Guille, me gustaría dejarte un espacio donde pudieras comentar tal vez alguna pregunta que por alguna razón no hice y pudiera ser relevante, o algunos consejos finales que quisieras compartir, nos los puedas hacer en este momento. Bueno, simplemente eso, pues lo que ya un poquito en resumen lo que ya he comentado, que el mundo cripto la verdad es que es apasionante, las capacidades o las propiedades que tiene pues son muy atractivas cuando empieza a haber todo este tipo de problemas y de hipervigilancia a la que nos estamos encaminados porque los gobiernos nos llevan ahí, entonces hay que intentar un poquito hacer la guerra contra ese tipo de objetivos de esos gobiernos y pues las criptomonedas parece que durante mucho tiempo ya lo llevan siendo, son la herramienta para poder ser, pues, seres humanos libres, descentralizados y un poquito autosoberanos, ¿no? Entonces, pues, que a nadie le dé que esos riesgos, todo ese tipo de miedos de los que suelo hablar, pues están ahí, pero que la parte buena siempre vence a esos riesgos. Entonces, que nada de eso que hablo de esos riesgos, pues que haga que nadie se quede fuera del mundo cripto, porque la verdad es que es apasionante y bueno, pues aquí estoy yo un poquito para divulgar y que eso no sea un problema para nadie. Muchas gracias, Guy. La verdad que fue muy ilustrativo. Te decía que era un tema que en lo personal, aunque no soy experto, creo que genera siempre un interés especial por todo lo que hay alrededor del mundo cripto. Y el enfoque que tú nos has regalado creo va a ser bastante ilustrativo y ojalá motivador para que más personas tengamos la certeza de que sí es posible ser parte de este mundo cripto y en algún momento hasta necesario, como ya bien mencionábamos, dadas las tendencias que tú ya nos compartes. Antes de terminar la entrevista, Guille, siempre a todos mis invitados les comparto aquí en pantalla un pequeño obsequio, dado que no tenemos la posibilidad de estar juntos físicamente en el mismo lugar. A la distancia, pues voy a compartir en pantalla enseguida una imagen. Ojalá sea de tu agrado. Es un obsequio digital que hacemos a todos nuestros invitados. Oh. En un momento más te aparecerá en pantalla. Tú me dices si ya lo ves. Ya lo veo, qué bueno, me encanta, la verdad que sí, con la gafa amarilla que siempre suelo llevar, la verdad que está muy guay, qué chulo. Parte de la personalidad de Guille reflejada, como ya saben, nuestro público es un Funko con pues el diseño aproximado de nuestro invitado o invitada en su caso. Y bueno, aquí algo muy distintivo en toda la parte visual que me mandaron también de Guille, pues son estos lentes bastante interesantes en un tono naranja. Y bueno, aquí está como que su versión en Funko. Ojalá este sea de tu agrado, Guille, con mucho cariño y respeto por este espacio. El número que aparece en la caja es pues el número del episodio que estamos compartiendo, como un recordatorio de tu participación con nosotros. Te lo haré llegar en breve por medio de los datos de contacto que tengo tuyos para que igual puedas empezar a compartirlos si así lo deseas, o lo conviertas en un NFT también y podamos ya empezar a explorar ahí un poco este mundo. Y bueno, con mi agradecimiento, seguramente el gusto y el agradecimiento del público que nos escucha, pues recordarles, seguiremos en Misión Inteligente de Negocios trayendo más temas de innovación, emprendimiento y modelos de negocio como fue hoy con Padre Cripto y Guille. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Guille, por tu tiempo y por esta charla tan ilustrativa el día de hoy. Hasta pronto. Gracias a ti, chao.